Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues en el día de hoy tenemos pues a Lightbringer con la canción Hyperion, gracias a Repobop que patrocina esta reacción. Bueno, hay que decir que esta es una banda, ya sabemos, de power metal melódico formada en Tokio en 2005. Y bueno, que tenemos por ahí a la bajista Ibiki, a Fuki. Ahora vamos a decir la alineación, ¿vale? Bueno, sería importante decirlo. Aparte de las mencionadas, también tenemos al gran Mao a los teclados, a Yai guitarra, y de aquí Yumida a la batería. Bueno, pues más cosas que decir de esta banda. Bueno, pues llegaron a tener 5 álbumes de estudio: 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014. Muy bien, con esos 5 discos, pues se labraron toda una reputación en Japón. Vamos a analizar y a reaccionar a la canción Hyperion, que es de 2013 del álbum Stance of Infinity. Así que nada, vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y empezamos. Bueno, primera pausa. Ahora estaba pensando yo en Mao y claro, si esto termina en 2014, todavía no había, digamos, iniciado la época compositiva ya de Love Bites, por ejemplo. Pero bueno, es que este grupo, esta banda, David, me parecen todos unos músicos nivel top, top. Es como si fuera un Dream Team, ¿no? Es una Sí, banda que cualquiera de ellos es increíble. Es decir, dominan sus instrumentos y virtuosos es la palabra que se me viene a la cabeza, ¿no? Con una sí, sí. Puki que ha empezado esplendorosa. Joder, ha pegado ahí una nota que me ha salido volando el sombrero. Ujú. Increíble. Y sí, es verdad, es verdad. Son virtuosos todos, además. Es que no hay, no te puedes fijar en ninguno en concreto porque como están ahí en conjunto y Mao ahí con los teclados, yo creo que une todos los instrumentos. Sí, sí, desde luego. Fuki, además, tiene un rango muy amplio de voz. Me gusta mucho la emotividad
que eleva, ¿no? Cuando empieza a darle intensidad a la canción, de momento, así a bote pronto, estoy viendo una combinación de riffs súper potentes de guitarra, una línea de bajo muy sólida y, bueno, los teclados sinfónicos que Mao nos está subiendo la epicidad, ¿no? De Sí. aquí del momento. Y la batería Y la batería. le está reando bien. Sí, 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 como tú dices, le está metiendo cera. Así, bueno, vamos a darle continuidad a esto. Y bueno, cosas que se me ocurren. Bueno, pues ahora en la siguiente pausa, pues intentaremos ver un poquito más sobre la letra y ya iremos paso por paso así de cada instrumento. Esta bajista me vuelve loco. Venga, seguimos. 時代 Vale, 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 vale. ¿Tú has visto eso? ¿Tú has visto eso? Me ha dejado muerto. Es que son, si es que cada uno son, de verdad, em, alucinante, alucinante. Eh, Yo cuando veo la guitarra que empieza a hacer así con los dedos, sin darle con la púa, sí, ¿cómo es posible que suene? el tapping, sí, claro, hombre, porque lo que haces es golpeas directamente sobre el traste y suena. A Es ver, que como no... es que no, Nada, nada, en el bajo no va a sonar mucho, y no, menos... pero, pero la técnica es que no va a sonar, tío. ¿Lo ves? Ya, Eso es. Lo que pasa que, claro, necesito un amplificador, pero bueno, esa es. ¿Lo ves cómo suena? ¿Otra nota? ya. Pues es que me flipa. Además están ahí con, Claro, con las dos manos y parece que no está, que están ahí marcando, claro, escribiendo un WhatsApp en el móvil. claro. Vale. Ya. Y cuando pulsa, ¿vale? Bueno, también hay diferentes técnicas. Entonces, tiene que pulsar con la suficiente fuerza como para que Sí, suene ya, bien imagino, pero y claro, retirar. como lo hacen tan rápido y parece Claro, que no le está dando con fuerza. claro. Lo que pasa es que, claro, haces tapping en un instrumento sin amplificador y suena muy raro, ¿vale? Entonces, Ya, donde suena bonito es cuando está amplificado y entonces le da los matices que realmente tiene, ¿no? Porque al final el sonido lo recogen las pastillas, ¿vale? Que eso es lo que le da el sonido ya. al instrumento, ¿no?
Bueno, pues cositas de la Y canción. ya ese bajo haciendo así, Ya, ya, me ha dejado ya, ya. Es con que. el culo torcido. Sí, bueno, Hibiki es. ¿Qué podemos decir? Bien, bueno, vamos a decir cositas. Mira, la letra va sobre la mitología y el simbolismo. Es decir, Hyperion hace referencia a un titán de la mitología griega asociado con la luz y la observación celestial. Así que bueno, la luz como guía. Describe una carroza de relámpagos que recorre el cielo, simbolizando una fuerza que guía a la humanidad a través de la oscuridad hacia un futuro esperanzador. Y hablando de esperanza, dice, enfatiza la idea de que a pesar de las adversidades, existe una fuerza constante que ilumina y orienta el camino de la humanidad. ¿Eh? Pues cositas. Toma ya, ¿eh? Sí, 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 es tela, es tela. Lo que decías de Hibiki es que, mira, las líneas de bajo que hace son súper complejas, y lo bueno es que complementa e interactúa todo el tiempo con los demás instrumentos. Hay muchos cambios de compases, el tema del teclado, los arreglos que hace Mao son, lo que te he dicho, le da una dimensión sinfónica, ¿vale? Sí, sí. Entonces lo que hace es casi mimetizarse con las guitarras, y es un protagonista más. Y el ritmo es súper rápido, va a 100, qué sé, cómo ir a 150, 160 BPM. Es decir, es mucha caña desde el principio y Fuki está genial, está muy, muy, muy bien de voz. Venga, vamos a darle. Es que esto es un supergrupo. Un supergrupo. Qué pena que no siguiera. Pero bueno, lo que decimos siempre, cuando un grupo no sigue, después tenemos, Pues han rami- montado claro, tres o ra- cuatro. ramificaciones y bueno, al final, pues mira, vamos descubriendo bandas nuevas. 時代を運ぶ銀河に遥か遠い距離を越えて届け天の道をかける戦後のマラソンは赤く燃えて Eh, Madre mía. Fíjate el detalle de que esta es una época en la que todavía estaban con los monitores enfrente para escucharse y demás. No he visto mucho, bueno, creo que no he visto in-ears. Em, Tiene mucho mérito porque, sobre todo a nivel vocal, que está especialmente bien en esta canción, Fuki, que ya de por sí es una cantante que siempre cumple, pero aquí está a unos niveles de excelencia. Y creo que la forma el cómo está confeccionado este grupo le va especialmente bien a Fuki, ¿no? Con su voz. Sí.
Además que la escuchas cantando y por detrás Mao con el teclado amplificando, vamos, haciéndole eco, haciéndole coros, queda muy épico. Claro, todo se magnifica, sí. Queda muy épico. Vamos, niquelado. Como anillo al dedo. Pues nos ha Pero vamos, encantado. vaya 5. Sí, sí, sí. Impresionante. Impresionante. Nos ha encantado. Así que, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento para Repopop por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos. El haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno tenéis la posibilidad de ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 reacciones extras. Vamos, si no es ya, dentro de poquito tendréis ahí una reacción de Seikima 2, ¿vale? Ya está, ya está. Ya está, perfecto, confirmado, muy bien. Después, ¿qué estás haciendo? Me estás distrayendo. El Patreon, el Pues Patreon esperando a que digas Patreon está se haciendo me da para malabares. arriba. Digo, está haciendo malabares. Bueno, pues mira, algo así, eres malvado. Esa es la pose de malvado, no me vale tampoco. Bueno, el Patreon son reacciones personalizadas, como aquí el amigo Repobo, que ha tenido a bien, pues, recomendarnos esta canción de Lightbringer. Y bueno, dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis dos, cuatro o seis reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Más cosas, si veis una reacción nuestra y de pronto salta la publicidad, pues por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Más cosas, por aquí os van a recomendar reacciones y si pulsas en el logotipo del canal, te van a invitar o a unirte o a suscribirte dependiendo del caso. Así que muchas gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.